A la luz de los más recientes hallazgos e investigaciones sobre los orígenes de la cultura maya, abordaremos este tema que nos lleva a revisar las distintas hipótesis y teorías que existen con la finalidad de indagar acerca del origen de esta cultura que se remonta a miles de años atrás en el tiempo. Por esta razón, buscando evidencias, viajamos al cenote Huolpoch, localizado en el poblado de Jomún, Yucatán, en donde existen unas pinturas rupestres de las cuales platicamos con el arqueólogo Sergio Grosjean, quien nos dio referencias acerca de quiénes habrían sido los autores de dichos vestigios. Amigos de Proyecto Bactún, gracias por acompañarnos en esta interesante entrevista, muy interesante. Estamos aproximadamente a 2,5 kilómetros del poblado de Jomún. Estamos en el cenote Huolpoch, que es un nombre en maya, que bueno, ahorita vamos a ver qué significa y todo lo que hay aquí. Estamos abordando con el tema de los primeros mayas. Venimos a conocer este cenote porque aquí hay unas pinturas rupestres que el arqueólogo Sergio Grosjean nos va a hacer favor, a quien le doy las gracias. Hola, arqueólogo, gracias por recibirnos aquí en este cenote, y quien nos va a dar la explicación de lo que hay aquí. Vamos a platicar acerca de diferentes hipótesis y teorías acerca de cómo pudo haber sido la vida de los primeros mayas, de los primeros habitantes de esta zona, claro, en compañía y con el conocimiento del arqueólogo Sergio. Pues Sergio, ¿qué nos puedes platicar acerca de este cenote? Pues para empezar, el mismo nombre Huolpoch. ¿Por qué se llama Huolpoch? Bueno, hay una serpiente acá en Yucatán que es, por cierto, muy venenosa, que se llama Huolpoch. Así le dicen los antiguos habitantes de acá. Claro. Pero bueno, realmente aquí en la zona no hemos encontrado, pero se dice que antiguamente había serpiente. Entonces, desde la misma entrada podemos observar que aquí está la recreación de una serpiente maya y de una Huolpoch. Ah, acá, muy bien, la entrada al cenote. Aquí está la lengua, ya. Esta es la lengua viperina. Aquí sí. Quitamos estas hierbitas para que se vea. Aquí sí, viene una lengua. Aquí sí. están los ojos de la serpiente. Esta sería la cabeza, esta la lengua, claro. Exactamente. Y aquí estamos simulando el cuerpo. Es decir, la entrada al cenote es el cuerpo de la serpiente. Y finalmente, pues bueno, al final pues llegamos a lo que es la bóveda, la gran bóveda del cenote. Muy bien. Bueno, amigos de Proyecto Bactún, vamos a bajar a la gruta para ver lo que hay aquí abajo. La verdad es que el arqueólogo ha hecho un gran trabajo para rescatar este lugar. O sea, la idea de este proyecto es un ecoparque. Ya, es un proyecto todavía. Es un proyecto, sí. Bueno, digo, ya tiene visitas privadas, porque es un ecoparque en el que recreamos la casa maya, pues bueno, su solar con sus animales, un meliponario, sí. Tenemos un plantío de nequén aquí arriba, tenemos también una milpa, como la antigua milpa maya, ya, sí. En todos los aspectos culturales de la cultura maya. Un cedulario que nos habla precisamente de los seres fantásticos del inframundo maya. Y vienen varias descripciones: el alush, la tzucán, que es la serpiente, el burro cat, el cincimito, ¿verdad? Que es el ser que camina al revés, de acuerdo con la mitología. Y es muy interesante porque, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, los mitos nos hablan precisamente de esa regulación social que hay en el pueblo maya. Quizás tú sabes más de esto, ¿verdad? Que bueno, forman parte de las historias, leyendas y tradiciones que hay aquí, y que es interesante conocer, y que además para las personas que vienen por primera vez a Yucatán, pues siempre es interesante acercarse al conocimiento de estas historias. Pues no sé si nos invitas a pasar. Sí, claro, pero aquí prácticamente, aquí en el sitio, lo que narramos son todos los seres fantásticos relacionados con el inframundo maya. Ah, con el inframundo, muy bien. Entonces hablamos de los monos, de las tortugas, de las golondrinas, de los cocodrilos, pues del cincimito, como tú dices, del burro cat, del perro. El huaypec, ¿verdad? El huaypec, exactamente. Que es el brujo que se convierte en diferentes animales, en este caso el perro. Sí. Acerca de tu formación académica, tú eres arqueólogo, ¿verdad? Arqueólogo, bueno, pues estudiamos antropología y luego te especializabas. Yo me especialicé en arqueología y bueno, y luego continué haciendo estudios en exploración de cenotes y en cuevas. ¿Te has especializado en estos sitios? En esos sitios, bueno, también y en historia de Yucatán. Tengo varios trabajos de historia de Yucatán, de trabajos antropológicos, pero más bien arqueológicos, que tienen que ver con cenotes, con cuevas. ¿Qué te apasiona más? ¿Las cuevas o la historia? Pues todo. O sea, tengo publicaciones tanto de cuevas, de cenotes, como de historia de Yucatán. Ahorita, bueno, tuve la fortuna ahorita de dirigir una obra muy, muy importante, puedo decir que es más importante de Yucatán, que habla de los 106 municipios del estado. Hablamos de una breve... La historia, la reseña de los 106. La reseña de cada uno de los 106 municipios.
tuvimos que recorrer cada uno de los 106 municipios para fotografiar, para filmar, para entrevistarnos con gente, para localizar a los cronistas, ir a los archivos, coordinar un cuerpo de investigadores que trabajan en las fototecas, hemerotecas, en fin, pues realmente todo lo que tenga que ver con Yucatán. Sería muy interesante que en algún momento tuviéramos una charla para el público de Proyecto Bactún acerca precisamente de los municipios de Yucatán, porque tiene mucho que ver con la historia y conformación del pueblo maya, pero sobre todo de el ámbito social y político que hoy se conforma aquí en Yucatán, y que en algún momento de la historia toda la península era Yucatán, ¿verdad? Sí, claro, Yucatán era Yucatán, Campeche, Quintana Roo, llegaba a Belice, estaba una parte de Guatemala. O sea, realmente era enorme Yucatán, y con el paso del tiempo, bueno, se fue desmembrando hasta quedar lo que somos ahorita nosotros nada más. Pero es interesante, por ejemplo, a pesar de que aquí en Yucatán, bueno, la lengua es maya, tú vas a diferentes municipios y, bueno, a pesar de yo no ser maya parlante, pero escuchas el diferentes acentos que hay en cada municipio. O sea, no es lo mismo el acento que hoy es de un maya aquí de Yucatán a un maya que puedes escuchar en alguna parte de Quintana Roo, una parte, o otro maya que tú dices al sur del estado, y ni quiere decir con Campeche. Pues bueno, de repente, bueno, de hecho aquí la lengua se llama Mayatán, así decía, Mayatán, y en Campeche era Campechatán. Exactamente. Entonces, bueno, aquí en este caso, hasta eso se logra identificar en cada municipio. Las costumbres son muy diferentes. ¿Pero son neologismos o no? No, realmente no. O sea, podemos encontrar, por ejemplo, yo creo que tiene que ver todo esto con el mismo medio ambiente, con todo, es un todo. O sea, por ejemplo, aquí mucha gente puede creer en los aluches, en otra parte no. Hablamos del caso del Cincinito, aquí no es conocido el Cincinito, aquí en esta zona, como si es muy conocido en la zona de Peto. Estás encontrando que en cada municipio existen muchas, por ejemplo, sus propias tradiciones, sus propias tradiciones. O sea, no las mismas tradiciones que hay aquí en esta comunidad a las que hay en otras comunidades, cada uno. Entonces, la idea de este gran proyecto era rescatar, sí, y rescatar y hacer un comparativo de qué es lo que hay. Interesante tu proyecto, muy interesante. ¿Cómo podemos acceder a este proyecto que has realizado? Pronto, bueno, es un proyecto en el que estamos involucrados muchos, participamos más de 100 personas, se unen ya de lleno al proyecto cronistas, historiadores, antropólogos, que tienen una experiencia en determinados municipios o en determinadas especialidades, y este proyecto ya va a estar en línea la semana entrante. ¿En qué dirección, en qué línea? Realmente, o sea, no sé en cuál va a estar, pero es una... ¿Cómo lo pudiéramos googlear? Por medio de Cultur va a subir la semana entrante el libro. De hecho, el libro ya se publicó, el libro ya lo tenemos. La edición se agotó porque se repartieron en escuelas, municipios, ¿El libro cómo se llama? Se llama El Gran Libro de Yucatán. El Gran Libro de Yucatán. Y ahí, a raíz de eso, logramos conformar la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán, en la que se unen los cronistas de todos los municipios, que bueno, tenemos 106 municipios, pero solo hay cronistas, como en 20 más o menos, e invitamos a investigadores que han trabajado el tema de los municipios específicos, entonces todos conformamos ese gran equipo. Interesante, amigos de Proyecto Bactún, porque sin duda este va a ser un libro de referencia para futuras consultas, así que pues hoy estamos aquí platicando y quizás unos días antes de que este libro ya esté tanto en línea como a la venta. Un trabajo en donde participa el arqueólogo Sergio y que nos parece que es muy importante y determinante, ¿verdad?, para comprender los procesos históricos que se han dado aquí en la península de Yucatán. Ya nada más para pasar a la otra parte, ¿qué es esto que está aquí, arqueólogo? Bueno, la persona que nos obsequió dice que es un pequeño aluchito. Un pequeño aluchito, importante, ¿verdad? Es una persona de una comunidad que se acaba de Juquí, nos obsequió, nos trajo acá, dijo que era guardián en su patio y nos trajo aquí para que cuide el lugar. Bueno, muy importante, los aluches siempre resguardan los espacios sagrados. Pues bien, amigos de Proyecto Bactún, gracias, arqueólogo, continuamos. Entonces hablamos de los seres fantásticos que hay aquí en el inframundo maya, pero bueno, era un lugar importante para los antiguos mayas, las cuevas, o sea, eran sitios obviamente emblemáticamente rituales. Muy sagrados. Muy sagrados, digo, tiene su razón, obviamente, pues el agua era vital, bueno, aquí en cualquier cultura, pero aquí en especial en Yucatán, pues porque aquí no tenemos ríos subterráneos, pues muy pocas lagunas tenemos, aguadas muy pocas, y el agua no es adecuada para beber. Entonces el agua ideal es en los cenotes, pero no cualquier cenote era ideal para eso. Había cenotes que eran exclusivamente sagrados para sacar el agua pura y bendita
como le decían entre los mayas, Sujujá. Huija. Sujujá. Sujujá. Sujujá, agua pura y bendita. Al sol accedían los sacerdotes mayas. ¿Qué particular tenía esa agua? Que no podía ni penetrar la luz, ni un ser humano, y menos una mujer. Sergio, entonces a estos lugares solamente accedían los sacerdotes mayas y bajo condiciones rituales muy específicas. Exactamente, no todos, en otros sí. Pues hemos encontrado evidencia que en otras cuevas hay hubo el uso para cuestiones domésticas, ¿sabes? Bueno, de hecho algunas partes de Yucatán, de Campeche, todavía se acostumbra a entrar a las cuevas a hacer, por ejemplo, los sombreros jipijapa por la humedad. Claro. Bueno, en esa época también se acostumbraba también para este tipo de cuestiones, pero más bien eran enfocados gran parte de los cenotes para cuestiones de aprovechamiento de agua y para cuestiones rituales. Y vemos aquí en la parte de atrás una representación de los seres que hablábamos hace un rato, de los seres míticos entre los mayas. ¿Podemos pasar para conocer estas representaciones? Y estos son entonces las representaciones en piedra de los seres mitológicos. Así es, míticos entre los mayas. Por ejemplo, aquí vemos en el primero, que es acá vemos por ejemplo una luz. Los aluches son importantísimos en el mundo maya, o sea, y no solo para arriba, sino para las cuevas. De hecho, muchos sacerdotes mayas, cuando vamos a entrar nosotros a las cuevas, siempre ellos hacen una petición para que nos cuiden y sepamos que venimos en son de paz. Y claro, un ritual especial. Son como guardianes. Son los guardianes de espacios. Son los guardianes del espacio y de la superficie también. Muchas veces hay que llevarles una ofrenda, que mucha gente le lleva, no sé, unos lucecitos, tabaco, por ejemplo, o un poquito de licor. Claro. Es realmente delicioso los y esto, aquí vemos, esta es la representación, ¿verdad? Está como sentado el alush. Pero aquí, por ejemplo, vemos a la serpiente, la Tzukán. Esa es la famosa Tzukán. La Tzukán es la... ¿Quién es la Tzukán? Es la guardiana de los cenotes. Guardiana de los cenotes. Esta Tzukán... Hay una leyenda al respecto. Claro, no, claro, por supuesto. O sea, ¿qué se dice? ¿Qué se piensa todavía en muchas comunidades? Es una serpiente muy grande que puede llegar a medir 10-15 metros, tiene un crin como el del caballo, tiene alas y vuela. Y tiene tanto poder que con solo abrir la boca puede succionar gente. Es la guardiana de las civilizaciones, es la que más hay que tener respeto. También vemos otros, bueno, para no ir explicando a todos, pues vemos el cocodrilo, vemos aquí es el que le decimos un wedge, por ejemplo, que tiene que ver, las mariposas también tienen que ver. Las mariposas. Aquí están, por ejemplo, el perro, el can. El can, sí. Y aquí, por ejemplo, este es un ser humano que falleció y fue acompañado al inframundo por el perro y por un ave que lo acompaña allá atrás. Que es el mito que tú nos platicabas en este momento, ¿verdad? Exactamente, que hemos encontrado evidencia arqueológica que los acompañaban en su paso por el inframundo. Allá atrás está el huaychivo, es muy conocido. El huaychivo, claro. El huaychivo, es ese. Y aquí tenemos, bueno, otra representación de un aluchito, es otro tipo de... Otro aluchito, sí. Y esta... Allá atrás tenemos es otra serpiente que es la Huelpoch, que es buena representación. Que está al fondo de la caverna. Exactamente, esa es la Huelpoch. Muy bien. ¿Esta piedra que está aquí qué es, Sergio? No, esta piedra realmente es, pues al parecer, porque así nos obsequiaron la representación de una mujer, ¿no? De una mujer, quizás un Ixtabay, ¿verdad? Un Ixtabay, es posible. Claro. No supieron decirnos porque ves sus patitas a los lados, sí. Tiene como aquí, tiene como sus brazos a los lados, su cabeza. Entonces es posiblemente un Ixtabay. Ellos decían que la encontraron en el monte y no la decidieron para tenerla. Muy bien. Amigos de Proyecto Bactum, pues ya entrando en el tema de la revista Bactum de este mes, en donde estamos hablando precisamente acerca de los primeros habitantes, quienes habrían podido ser los primeros habitantes de la zona maya de la península de Yucatán, y que es el tema que estamos abordando aquí con el arqueólogo Sergio. Pues me gustaría preguntarte, en primer lugar, este sitio, esta cueva, ¿cuántos años podríamos datarla? Es difícil realmente saberlo, pero pueden ser miles, millones de años. O sea, recordemos que la península de Yucatán emerge pues, hace 58, 60 millones de años, 5, 7 millones de años después del famoso impacto del meteoro. Sí. O sea, realmente es muy difícil saberlo, pero bueno, sin duda debe tener millones de años esta cueva. Claro. Lo que es la población en esta zona de la península de Yucatán, es interesante que en un cenote que se llama Najarón, que está ubicado en Quintana Roo, se ubica hasta hoy por hoy la evidencia más antigua del poblamiento de América. Eso se encontró hace algunos años, hace una década aproximadamente. Se encuentra la evidencia de una mujer que estaba dentro de una cueva
sumergida. Evidentemente, cuando la península de Yucatán, pues bueno, el nivel del agua era mucho menor al de ahora. Cuando viene la última degradación, hace 12.000 años aproximadamente, los niveles suben y esta mujer queda inundada. Se hace una prueba de carbono 14 y tiene 14.500 años de antigüedad. 14.500 esta años. mujer, La mujer de Naharon, ¿verdad? Naharon, la mujer de Naharon. Y tenemos evidencias, bueno, más recientes, como puede ser estas improntas. Tenemos aquí manos en positivas. Observamos acá hay una, dos, y abajo hay otra tercera mano. 3 manos. 3 manos. Hay Pinturas rupestres en esta cueva. sí, es pintura rupestre, digo, son improntas, realmente no son figuras geométricas, pero bueno, se puede considerar rupestre. ¿Cómo las dibujaban, Sergio? ¿Cómo podían imprimir las manos en la pared? Habían dos fórmulas, una las improntas en positivo, que se embadurnaban en la mano, pues puede ser tierra, puede ser mezcla de otros materiales con calcita, y simplemente las imprimían. Y hay otra fórmula, que son las en negativa, que embuchaban ellos tierra o pigmentos y ponían la mano, y escupían, soplaban y quedaban a la inversa. En este caso no tenemos en negativo, tenemos en positivo. ¿Por qué lo hacían? Pues realmente existen muchas hipótesis. Es correcto, es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es la razón? Hay varias investigaciones al respecto. Una en la que comenta nuestro amigo el arqueólogo Luis Alberto Martos, que hizo su tesis doctoral en el tema y específicamente en las pinturas que existen en Yucatán, en las cuevas. Él piensa que era un ritual que se realizaba cuando los niños llegaban de pasar de ser niños a la época de pubertad. Ya. Entonces para los mayas en ese momento esos niños pues no eran ni niños ni jóvenes y era un momento peligroso en su vida. Entonces tomaban la decisión los sacerdotes mayas de meterlos en una cueva, hacer un tipo de ritual y luego del ritual, bueno, hacían esas impresiones señalando tal vez alguna promesa y de allá salían a la superficie. En el caso de las pinturas que encontramos en otra zona, que es un hallazgo muy importante porque pues, nos describe tales momentos de la historia de los antiguos pobladores que hay acá, no podemos asegurar si son... ¿Cuántos miles de años hacia atrás en el tiempo? No lo sabemos realmente, pueden ser del periodo prehispánico, prehistórico incluso, no lo sabemos, o sea, sí. Pueden ser incluso del contacto durante la colonia, eso te queda una investigación más profunda para poder definir. ¿Quién podría investigar esto, Sergio? Bueno, allá es un proyecto que tiene que ir en conjunto con la institución responsable que es el INAH, expertos en historiadores del arte, expertos en pinturas rupestres, claro. O sea, gente que trabaja en el tema, y hay buenos amigos como el maestro Carlos Sever, que es un antropólogo distinguido de Yucatán, es peleólogo y él ha hecho investigación. Es quien ha hecho varios de los trabajos más importantes, ¿verdad? Exactamente. De las cuevas. Así. Y de hecho, bueno, yo tuve la oportunidad, somos colegas en varios proyectos, de enseñarles hallazgo, y coincidimos en lo mismo. Bueno, realmente es difícil saber, pueden ser, como te repito, del periodo prehispánico, del contacto, no sabemos, tiene que haber estudios comparativos con otras cuevas, tal vez estudios, si es necesario, de carbono 14, que nos puede dar un acercamiento mejor, pero lo interesante de esas pinturas específicamente, que nos pues dibujan animales, vemos algunos mamíferos, vemos aves, hay personajes, aparentemente hay uno que tiene un escudo. ¿Mitológicos los personajes? Tal vez son recreaciones de la vida de aquel entonces. Sí. Y recordemos que hay animales que existieron en aquel entonces y ya no existen. Por animales extintos hay ahí dibujados, qué interesante. Es probable, no lo sabemos. Por ejemplo, encontramos en un cenote que se llama Papacal hace algunos años la evidencia de animales extintos. Por ejemplo, se pensaba hasta hace 15 años que el caballo pues lo traían los europeos, pero encontramos evidencia que existió el caballo americano y se encuentra acá en Yucatán. Encontramos un tipo de evidencia de llamas, un tipo de gonfoteres, que el gonfoteres es una especie muy parecida al mamut. Es decir, tendríamos que imaginar que los primeros habitantes de la península de Yucatán vivieron en un ambiente muy distinto al que quizás los mayas del periodo preclásico, incluso y clásico, vivieron, ¿verdad? Sí, definitivamente, sí. Condiciones muy diferentes, otro clima quizás. Otro clima, otros animales. Otra flora, fauna. Sí, es muy probable, digo, o sea, han estado desapareciendo muchas especies que nunca se lograron registrar. O sea, aquí tenemos muchas especies endémicas de peces, de crustáceos, de aves, y muchas han desaparecido. Entonces, bueno, en esas pinturas puede ser que hayan plasmado animales ya extintos. Por ejemplo, tenemos el tigre de dientes de sable, que lo encontramos en un cenote en Abalá, allá en Uchenga.
Sí. ¿Hace cuántos miles de años habrá extinguido esta especie? Bueno, parece que ese tiene como 12, 13 mil años. 13.000 años. Sí, que existió, o sea... Bueno, históricamente los seres humanos que habitaban esta zona vivían, como se dice, en las cavernas, ¿verdad? Es el término que se utiliza. Sí, bueno, lo que pasa es que... ¿Cómo era esa vida, Sergio? Lo que pasa es que, bueno, es que estamos haciendo muchos descubrimientos recientemente. Por ejemplo, nos preguntamos, bueno, realmente los mayas, ¿quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Que es la pregunta que también nos hacemos nosotros. Bueno, de acuerdo a las pruebas de ADN que se hicieron de la mujer de Najarón, que es la evidencia más antigua que tenemos acá, como comenté, pues viene de una parte de Asia. O sea, y vemos, por ejemplo, que los mayas actuales vemos que tienen como ojos rasgados, sí, y pues tienen mucha similitud con los asiáticos. O sea, los ojos rasgados. Exactamente. Entonces, bueno, aparentemente coincide con unas pruebas de ADN de gente que vivió en Indonesia. Entonces, la prueba, siempre se ha reconocido que el poblamiento de América proviene de varias partes. Sí. O sea, se habla de la teoría múltiple, que vinieron, pues, unas partes por el estrecho de Bering. Que es la teoría más aceptada, ¿verdad? De la época de la glaciación. Exactamente, pero bueno, hay otras que vienen por tierra de fuego, que es del otro lado. Otra que habla también por pruebas lingüísticas que vienen de las Polinesias, que vienen navegando, vienen del Pacífico. Esto es importante, Sergio, y me gustaría quizás hacer aquí la pausa y aclararlo, es decir, la hipótesis de que el poblamiento de América vino desde el estrecho de Bering hace aproximadamente 2000 años no es la única. Hoy se aceptan otras hipótesis, no, claro. Como tú dices, la Tierra del Fuego desde abajo, ¿no? Por la Argentina, la Patagonia, ¿no? pues, Sí. vienen por allá. Pero también ¿Y de dónde vendrían ellos? Hay pruebas, ¿También de Asia? Pues puede ser, sí, del otro lado, pero las pruebas lingüísticas también nos hablan que vienen también de las Polinesias. Los polinesios podían navegar más de 2000 kilómetros en una jornada. Es decir, podríamos hablar de que el poblamiento del continente americano y en especial de la zona maya no provino de un solo lugar. Podríamos pensar en diferentes hipótesis. Así es, no lo sabemos. Y esto abre un campo muy interesante, amigos de Proyecto Bactum, pues para todas aquellas personas, para las generaciones de estudiosos que vienen, para que quizás se motiven a estudiar más a fondo la historia que hay en esta zona, porque además es interesantísimo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos estas manos, imaginar, amigos de Proyecto Bactum, quizás ese momento ritual que tú describes en donde el sacerdote maya estuvo aquí en algún momento de la historia con ese personaje que en su vida transitaba de niño a adolescente y que le imprimieron sus manos. Quizás podríamos imaginar que en esta zona, en algún momento hace miles de años, pues hubo un ritual, una ceremonia que fue sagrada y que la evidencia quedó aquí plasmada, ¿verdad? Como bien lo dicen los estudios que tú nos comentas. Entonces, qué importantes eran estos sitios y qué importantes son estas evidencias. Al mismo tiempo, es una invitación para que cuando visiten las grutas, las cuevas y cenotes que hay en la península de Yucatán, respetar todo lo que hay, ¿verdad, Sergio? Exactamente, no tocan nada. Mucha gente dice, me voy a llevar de recuerdo, y agarran y arrancan un pedazo de estalactita, ¿no? Por decir. Porque de repente ven que brillan y no se imaginan que cuando salgan de la cueva ya no va a brillar. Pues brilla pues, por las condiciones en las que está dentro. Entonces, si cada persona afuera y arrancar un pedazo, imagínense, son miles de personas. Cuando nos demos cuenta, o así llevarte una piedrita de recuerdo, ya no va a quedar nada. Por eso es importante respetar todo al 100%, no tocar absolutamente nada, dejarlo tal y como está. Y sobre todo importante, ya que estamos tocando el tema del cuidado, mucha gente lleva basura. Pues, bueno, eso es terrible, claro. Es terrible, entonces claro, lo que te lleves, lo que lleves, regresa a tu coche y regresa a donde viniste. Así es, eso es una conciencia ecológica muy importante, amigos de Proyecto Bactum. No contaminar, mucho menos estos sitios que son sagrados. Y bueno, regresando al tema, Sergio, me gustaría preguntarte, ¿tu hipótesis cuál es? ¿Tú qué piensas? Es decir, más allá de los estudios, tú quizás de manera personal, cuando estás ya en tu reflexión, en tu momento de analizar todas las evidencias, hipótesis, teorías que existen, ¿tú qué piensas acerca del poblamiento de América? Es decir, acerca de las primeras condiciones en las que se comenzó a formar la cultura maya. ¿Cuáles habrían sido las verdaderas bases? Sí, bueno, realmente, bueno, es gente que seguramente sí venía ya con una cultura, pues porque, bueno, vienen emigrando desde otras partes del mundo. O sea, ya tienen una cultura propiamente formada, seguramente, ya tienen costumbres, ya tienen tradiciones, como en el caso de las mujeres de Najarón, que evidentemente la fueron a depositar desde un punto de vista ritual. Ahí había una tradición, ¿verdad? Había un ritual. Claro, se ritual.
Entonces seguramente esa tradición continuó y fue evolucionando de acuerdo a las condiciones del sitio. O sea, no es lo mismo las condiciones climatológicas en la zona de Indonesia a la zona de acá, entonces la gente se tuvo que adaptar, se reprodujo, así como la gente que está emigrando, por ejemplo, a Yucatán, de otras partes, bueno, empieza a agarrar nuestras tradiciones, se va formando un sincretismo cultural, y lo mismo sucedió en ese caso, o sea, fueron evolucionando de acuerdo a los patrones que habían aquí en el sitio. Sí, sí. Sergio, me gustaría preguntarte también acerca de las hipótesis que se han manejado, como bien tú dices, acerca del poblamiento y de la posibilidad de que hayan venido del continente asiático. Se dice que hay similitud entre la cultura naga de la India, incluso se habla de una conexión simbólica que es similar a la de la numerología, por ejemplo. Los números que manejan los nagas de la India con los números que se manejaron en la época prehispánica aquí. ¿Tú consideras viable esta posibilidad? Es que realmente existen muchas coincidencias en el mundo. O sea, pues, para empezar, tú vas a varias partes, bueno, ¿por qué construían pirámides? ¿Por qué construían a lo alto? Dices, ¿por qué? ¿Qué sentido puede tener? ¿Quieren acercarse a Dios, al más allá? ¿Por qué? Es uno. Hay seres míticos importantes que se han manejado en muchas culturas, por ejemplo, las serpientes. Qué casualidad, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas de eso? Porque hay serpiente... Pues en todas partes del mundo, o sea, las serpientes se manejan como seres emblemáticos. Realmente de manera ritualística. Exactamente. ¿No? Realmente es muy difícil, o sea, es muy difícil saber, o sea... Sergio, ¿tú consideras que hay un quiebre en la historia que habría que analizar, que tendríamos que revisar? Es que es tan amplio todo lo que existe, es tan universal lo que existe en la cultura, que realmente es muy difícil, o sea, ir atando caos, y creo que poco a poco le vamos encontrando conforme vamos siendo ya los arqueológicos. ¿Cuántas cosas no vemos ahora que no sabíamos antes? Como el ejemplo que te ponía. Hace poco no sabíamos que existía el caballo americano, ya lo sabemos. Y creo que conforme va pasando el tiempo vamos encontrando nuevas evidencias, tanto culturales como biológicas, que bueno, que pueden ir uniendo. Hace millones de años los continentes estaban unidos, se fueron desprendiendo, tal. Yo creo que... Me da la impresión, Sergio, de que estamos viviendo un momento histórico muy importante en donde es posible tomar elementos nuevos de las investigaciones que surgen gracias a personas quienes como tú se dedican a esto y de alguna manera quizás poder analizar que podemos reescribir la historia. Bueno, es que de hecho la historia se está reescribiendo y el ejemplo es la mujer de Najarón. O sea, hasta hace unos años la evidencia más antigua del poblamiento de América no estaba acá y fue una sorpresa lo que sucedió y se está reescribiendo la historia. Por ejemplo, tenemos en el caso de Valladolid que encontramos, digo, hallazgos más recientes que tienen que ver con la guerra de castas. Encontramos armas, pertrechos de esta famosa guerra, de la guerra de castas, pues que no sabíamos que existía, y gracias a eso ya reinventamos, o sea, reescribimos, perdón, una parte de la historia que estaba borrada, y así como eso vamos encontrando, por ejemplo, especies que no sabíamos que existían. Encontramos en un cenote aquí cercano la evidencia encontramos la cabeza de un murciélago que solo se había registrado en un caso en Brasil. En Brasil encontramos otro acá. Sin duda evidencias muy importantes que nos vienen a hablar, a decir cómo se va conformando la historia. Pues amigos de Proyecto Actum, continuamos. Bueno, aquí podemos ver las formaciones, ¿verdad? Estas son cortinas de calcita, estas son estalactitas, aquí no tenemos ni estalagmitas. Bueno, que todo esto va surgiendo gota a gota. Hasta hace unos años todas las principales teorías, hipótesis que habían con respecto al crecimiento de estas formaciones era que decían que tardaba 100 años en crecer un centímetro. De 100 años, decían, pero hemos encontrado evidencia que comprueba lo siguiente: todo depende de las condiciones de la cueva, de la caverna. Hemos encontrado evidencia, por ejemplo, de que en una cueva encontramos, para algo nos sirvió la basura alguna vez, unas bolsas de papitas y encima ya habían formaciones de 4 o 5 centímetros y esa bolsa encima no tenía, de las bolsas. Entonces eso nos sirvió para comprobar que la hipótesis que había que podía crecer una formación 1 centímetro cada 100 años, pues no estaban equivocados. Entonces la conclusión es que de acuerdo a las condiciones que se encuentre una cueva, ya sea corrientes de aire, tipos de minerales que trae el agua, la misma penetración de la agua, la precipitación, todo eso influye para la formación de las estalactitas. O sea, pueden ir de 1, 10, 20 o 1000 años, todo depende de cada cueva. Muy bien, ahora si podemos hacer una panorámica para que los amigos de Proyecto Actum pues vean las dimensiones.
Quizás más o menos cuánto medirá este cenote. Mide 35 metros de diámetro. 35 metros. Por 30. Ya, este árbol, estas raíces, ¿de qué árbol son? Bueno, eso es, bueno, aquí le dicen el copó. El copó. Sí, realmente es un ficus. Ese árbol debe tener 100 años. 100 años. Ya. Sí. Y estas son las raíces solamente, Son ¿verdad? las raíces que se van al cuerpo de agua. Van más abajo todavía. Sí, se van hasta abajo. Respetamos nosotros todas las raíces y de hecho todo lo que hicimos acá adentro tiene que ver con la misma formación de la cueva y las raíces del árbol. Sergio, este es un gran trabajo. ¿Cuánto tiempo les ha tomado Y realizar 2 años, esto? 2 años, porque realmente este lugar prácticamente funcionó como basurero. Era un basurero. Prácticamente fue un basurero este sitio. Pues muchísima gente colaboró en este proyecto. Tardamos 2 años en sacar, sacamos más de 200 metros cúbicos entre basura, tierra, escombro, hasta poder formar 2 años de trabajo. Y respetamos todo. Muchísimo trabajo. Desde todas sí. las cortinas de calcita, estalagmitas, todo lo respetamos. Solo construimos en las partes donde era escombro. Amigos del Proyecto Bactún, si se fijan, el agua que está en el cenote es muy clara. ¿A qué se debe esta claridad y cuáles son las características y condiciones? Sí, la pureza del agua. Los niveles para empezar, ¿de dónde proviene el agua de los cenotes? Es de la lluvia, no hay de otra parte. O sea, si llueve, cuando vienen épocas de seca el nivel baja, cuando vienen épocas de lluvia el nivel sube. Ahorita, por ejemplo, observamos ahorita, el nivel ya subió como 30 centímetros si lo comparamos en la época de mayo. Entonces todo el agua viene bajando del sur, atraviesa por esa zona y finalmente acaba en el mar o acaba en los humedales costeros. ¿Qué temperatura tendrá el agua? Esta agua tiene 26. ¿Nadar en? Sí, por supuesto, esta agua está maravillosa, es una piscina. Hay cenotes que tienen 24, van entre 24 y 28 grados. Ya. Los cenotes, depende del cenote, depende de las condiciones, si es abierto, cerrado, son muchos factores. Hay que entender que el agua entonces no es estática, es decir, está corriendo por abajo de la península de Yucatán. Muchos dicen, no, que los cenotes tienen corriente que te puede succionar. No, eso es un mito. Es un mito. Es un mito. Sí tienen corriente, pero es imperceptible. O sea, no es capaz de succionar a nadie ni nada. Es la corriente que, digamos, hace que se vaya moviendo el agua. Exactamente. Y es lo que la mantiene tan limpia. Exactamente, porque siempre es agua. Esta agua que vemos ahorita acá, pasado mañana va a estar en el otro cenote. Ya. Y así va hasta que se va hasta la costa. Entonces, de cierta manera es como un río subterráneo. No lo es, pero bueno, de cierta manera sí lo podemos entender un poquito más claro. Sergio, el hecho de que el agua vaya corriendo y quizás de pronto entre las mismas rocas es como si fuera un filtro natural. Va limpiándola de... O sea, de hecho, desde que bajan ya viene un filtro natural. La península de Yucatán es una placa de piedra calcárea, bueno, formada por carbonatos de calcio. Es esta piedra que estamos viendo aquí. Estamos viendo y vemos el goteo. Aquí se puede alcanzar a ver el goteo. Ya. Se alcanza a ver el goteo. Bueno, y ahí hay unos peces. Es importante decir que también hay vida en esta agua. Vemos el goteo constante y esas gotas son las que van formando precisamente estas formaciones. Las formaciones como de estalactitas, pudiéramos decir. Son unas cortinas de calcita, pero van formando cortinas de calcita es lo van correcto. formando las estalactitas, estalagmitas. Ya. Entonces, bueno, esta agua al caer viene la lluvia y pues prácticamente pasa por un filtro en la superficie. Pasa por un filtro ya. Y ya cuando cae ya está completamente filtrada y bueno, y luego se va y va atravesando, avanza cientos de kilómetros hasta llegar finalmente hasta el mar. Hasta el mar. En boca. Sergio, ¿cuántos metros estamos ahorita que estoy volteando hacia allá arriba? ¿Cuántos metros de profundidad habrá? De allá, aquí en esta zona de común, son 13 metros. 13 metros. Hay zonas, por ejemplo, que es mucho más. Por ejemplo, te vas a la zona de Valladolid, el espejo de agua de la superficie está a 21 metros, 21 metros, es mucho más. Entonces, si te vas más al sur, pues cada vez el manto freático está más distante de la superficie, porque vamos subiendo. Mientras más a la costa te vas, pues más cerca está. Por ejemplo, tú vas a Tzibizaltún, y en Tzibizaltún, en el sitio arqueológico, hay un cenote precioso que está prácticamente a flor de tierra. Así es. No, ya no puede haber bóvedas. Acá hay bóvedas porque pues, las condiciones lo permiten. Y si te vas más al sur, pues ya son mucho más grandes las bóvedas. Por ejemplo, en la zona de Tecash, donde tenemos más de 200 cuevas registradas, pues allá son enormes. Hay tiros de 100 metros, 150 metros, o sea, claro, son realmente enormes. Entonces, bueno, mientras más te acercas a la costa, pues las bóvedas son más pequeñas. Muy bien. Me gustaría preguntarte, Sergio, porque me imagino que quizás el público de Bactún ya se lo estará preguntando, porque pareciera que el suelo adentro del agua es como artificial. ¿Es un suelo artificial? En este caso tuvimos que ingeniárnoslas. ¿Por qué? Porque este sitio funcionó hace décadas como
diríamos, el basurero de una hacienda donde todo el carbón, todo el tizne, todo lo que se consumía en las chimeneas, las calderas, Venían para acá. aquí, venían para acá. Entonces por eso nos costó tanto tiempo rescatarlo, entonces tuvimos que sacar. Y como es tan fino, pues realmente la única opción que vimos para poder dejar bien el agua es haciendo un tipo de placas de piedra de la región con un poquito de aglutinante y dejar estas como están. Entonces ahorita la gente puede entrar con toda seguridad, los niños pueden caminar. Y siempre es importante, de hecho incluso en la arquitectura, ustedes van a un sitio arqueológico, van a una edificación nueva y siempre van por normas arquitectónicas, siempre se va a notar la diferencia entre lo nuevo y lo antiguo. Y esta fue la idea de esto, dejarlo evidente para que la gente vea que esta parte era así, o sea, no es así, perdón. Sino que fue así, ¿no? Originalmente. O sea, no, que nosotros le dimos ese matiz para que vean que no es original, sin embargo esta parte no, esta parte es original. Claro, aquí en donde se ve la gravilla, ¿no? Exactamente, la diferencia. Y allá logramos encontrar luego de tantos trabajos esta oquedad. Es lo que te iba a preguntar, se ve ahí una oquedad, ¿es ahí por donde corre el agua? Por allá es uno de los principales sitios donde se alimenta de agua este cenote. Muy bien. Por ahí no existía, lo encontramos, ya luego de trabajos, estar sacando escombros, allá lo encontramos. Y el agua, como ven, ya después de todo lo que hicimos, pues quedó impecable. Muy bien. Comentábamos, amigos de Proyecto Bactum, que vivimos un momento muy interesante en donde gracias a investigadores como el arqueólogo Sergio, pues estamos descubriendo nuevas historias, nuevas teorías, nuevas hipótesis que nos dan quizás la pauta para poder de alguna manera reescribir o a completar esos huecos que hay en la historia, ¿verdad? Hay muchos vacíos en la historia, pues gracias a los hallazgos arqueológicos y bueno, antropológicos, históricos, bueno, estamos reescribiendo la historia de cierta manera. Son épocas que pues, se encontraban en blanco y gracias a esos hallazgos, bueno, pues podemos reescribirlo. Por eso es lo importante que cuando vayan a un cenote, una cueva o hagan un hallazgo, es importante reportar a las autoridades, porque gracias a esos hallazgos es como podemos reescribir la historia. Claro, de esa manera. Nada más nos pudieras hacer tú una breve descripción de cómo quizás pudo haber sido en el pasado la entrada de aquellos pobladores a estos lugares que eran sagrados. Bueno, definitivamente esos sitios eran, como bien dice, eran sitios sagrados. Comúnmente los que entraban al cuerpo de agua eran solo los sacerdotes. ¿Solo sacerdotes? Solo los sacerdotes, porque esos eran los únicos que tenían el don para poder obtener el agua del sitio. Habían otros cenotes que eran abiertos, o sea, ¿qué eran los requisitos para que sean cenotes sagrados? Pues que no penetrara la luz, porque la luz corrompía el agua, que no entre gente, y menos una mujer. Entonces eso hacía que ¿Por qué no podían entrar las mujeres? Yo te lo pregunto porque quizás las mujeres que nos ven en el público de Proyecto Bactum, quizás en este momento se preguntarán por qué en aquel tiempo, de manera simbólica y religiosa, no podían entrar las mujeres. Pues porque se habla de datos que como la mujer regla, ya la sangre puede de cierta manera contaminar el ambiente, pero digo, no estamos hablando solo de esa época, de otras épocas, incluso más recientes, las mujeres se la ha vetado de muchos sitios, muchos espacios. Entonces, pero también no todos los cenotes eran rituales, los cenotes abiertos podían entrar, pues tenían que apropiarse del agua. Pero por ejemplo, habían ciertas cuevas que de repente habían ciertas limitantes, un murito de piedra chiquitito que cualquiera podía brincar, pero la gente sabía que no podían pasar esa zona porque esa zona ya era exclusiva para los sacerdotes. Y esa agua la servía para rituales, servía también, por ejemplo, cuando hacían esculturas, habían artesanos que no eran artesanos, bueno, les decimos artesanos ahorita, pero no eran artesanos, eran trabajadores que hacían, especializados en hacer sus deidades, sus santos, o como le queramos llamar, y utilizaban esta agua que los mismos sacerdotes les entregaban a ellos para que utilicen, y la guardaban con mucho recelo. Entonces, habían diferentes tipos de cenotes con diferentes usos, y como comentaba, bueno, habían cuevas y cenotes que eran con fines domésticos, pero otros eran rituales nada más. Claro, entonces amigos de Proyecto Bactum, qué interesante, porque cuando vayan a una cueva, a un cenote, cuando se metan precisamente a estas aguas, piensen que en el pasado, en algún momento histórico, fueron sitios y fueron aguas muy sagradas, en donde, como nos platica el arqueólogo, para acceder a ellos solamente lo hacía el sacerdote maya, y desde luego bajo condiciones muy específicas, ¿verdad? Rituales y sagradas. Entonces,
nunca hay que perder de vista eso, es algo muy interesante que tenemos aquí, afortunadamente en la península de Yucatán, así que bien vale la pena conocer estos lugares, pero también conocer y saber, ser conscientes de que fueron sagrados en algún momento. Y la verdad es que hoy quizás por todo lo que representan, por todo esto que es una formación milenaria, así deberíamos de verlo, como lugares sagrados que hay que respetar. Pues, arqueólogo, ¿qué te parece si ahora nos presentas en este mismo lugar? Ustedes construyeron también la representación de lo que es una casa maya, exactamente, ¿verdad? ya muy poca gente conoce cómo era una casa maya. Auténtica, ¿verdad? Porque ustedes sí hicieron una representación lo más apegada a lo que es una verdadera casa maya. La persona que la construyó está acá con nosotros ahorita. Él copió una casa, la casa más antigua que hay aquí en la población de Jomún, que tiene como 80 años, la copió exactamente igual y la reproducimos acá. Hicimos su solar con sus animales y cómo se utiliza comúnmente en la época prehispánica. Así se utilizaba. Y hasta hoy en día, ¿verdad? Exactamente. Es una tradición que no se perdió, que se ha perpetuado, pero por desgracia poco a poco se está perdiendo porque ya se están cambiando esos materiales perecederos por bloques y por techos. Pero bueno, la idea de aquí de nosotros es recrearlo para que la gente sepa realmente cómo es y pueda vivir y disfrutar cómo se siente el piso, cómo se siente el fresco de una de estas casas. Qué interesante, nos acompañas a ver esa casa. Amigos de Proyecto Bactún, ¿qué les parece si nos acompañan a conocer lo que es una casa maya auténtica, verdadera, prehispánica además? Así que amigos de Proyecto Bactún, vamos. Amigos de Proyecto Bactún, pues ya estamos aquí afuera de la casa maya, que como habíamos platicado adentro del cenote, pues es una réplica de lo que todavía son las casas mayas aquí en la península de Yucatán, y que esta la pueden ver aquí en el cenote Huolpoch, y que habíamos comentado hace un momento que íbamos a dar la referencia. Huolpoch es la víbora, ¿verdad, Esa Sergio? serpiente, una serpiente muy venenosa, que se dice que habita por esta zona, pero realmente nunca hemos tenido la oportunidad de ver ninguna. Esperemos no verla. Claro, claro. Bien, pues esta es la casa, nos invitas a conocerla. Claro. Nada más antes, para hacer la referencia, el techo es guano, ¿verdad? No, es techo zacate, se acostumbra a hacer de guano o zacate, este es zacate de techo. Ya. Y aquí en las paredes. Bien, amigos de Bactún, pues estamos ya adentro de la casa maya, y la verdad es que es muy interesante siempre entrar en estos espacios porque, al igual que los cenotes, arqueólogo, también las casas mayas tienen una representación simbólica, ¿verdad? Sí, ¿cómo podríamos definirlas? Exactamente. Bueno, pues las casas mayas se encuentra que tienen un sentido elíptico. ¿Por qué? Porque crea menos resistencia aparentemente hacia los vientos, se pueden aguantar más huracanes. ¿Y cómo hacen? Por ejemplo, las paredes es tierra, es paclum. Paclum. Sí, y le ponen tierra. Esto es tierra. Es tierra, esto es cancap, es una tierra roja, se revuelve con agua y zacate y se va untando en las paredes. Y atrás hay bajereques, que son maderas que sostienen, lo unen. Esto es muy fresco y el piso es de Sascap. Sascap, es el piso. Exactamente. Muy fresco, ¿verdad? Muy fresco, ahora entramos acá y se siente muy diferente también. Muy diferente afuera, que quizás en la parte de afuera en este momento debe de haber ¿cuántos grados? Unos más de 30, ¿no? Sí, no, debe haber como 36 grados ahorita. 36 grados. Ahorita, claro. Aquí debe de haber que serán unos 29 grados, 28, 29. 29, 30 grados, sí, es mucho más fresco. Mucho más fresco. Tanto por el techo de paja, el calor se va hacia arriba, las paredes que digamos que hacen que no penetre el calor, y el piso que es muy fresco. Ya. Y tenemos, por ejemplo, un elemento que no puede faltar dentro de las casas mayas, que es precisamente el altar. Sobre todo ahora que vamos a entrar en época de Hanal Pichán, ¿verdad? Es cuando más se colocan los altares. ¿Qué nos puedes platicar acerca del altar, Sergio? Sí, bueno, realmente aquí en casi todas las casas mayas hay los altares, siempre tienen su cruz, tienen sus santos, tienen sus velas. Bueno, el maya actual es muy católico, respeta mucho las tradiciones, y esta es una cruz verde. ¿Por qué? Porque desde una yash cruz, ¿verdad? Exactamente, desde antiguamente, desde cuando viene tal vez el sincretismo cultural, pues la cruz existía, pero la representación también puede ser del árbol sagrado de los mayas, de la ceiba. Eso es interesante, porque antes de que llegaran los españoles, la cruz ya existía. Claro. Y era un simbolismo religioso, ¿verdad? Sí, puede significar, por ejemplo, en el caso de las cuevas, los 4 puntos cardinales, puede ser también el centro de la tierra, que es el mero centro, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y en el caso, bueno, de esto, de la representación de una ceiba, y cuando vienen ya los españoles, bueno,
siguen haciendo, pero ya para el sentido cristiano. Es por eso las pintan de verdes. Y es muy utilizado durante la guerra de castas. Sergio, yo sé que quizás esto es como que muy de rutina, pero para las personas que no son de aquí de Yucatán, ¿qué es esto que está aquí? Bueno, aquí. ¿Puedo descolgarlo? Claro, claro. Para mostrarlo a los amigos de Proyecto Bactún. Si tú nos puedes Sí, platicar. aquí lo utilizaban para, pues aquí guardan para beber agua. El agua. El agua aquí está, un poquito de polvo, se tapa y esto lo llevan los campesinos. Se lo cuelgan y van a su milpa. Claro. Y aquí con eso van tomando agua. Y esta, por ejemplo, aquí también les sirve a ellos para la jícara. Pues para guardar sus tortillas. Las tortillas, ¿verdad? Sí, Principalmente. principalmente también para preparar su atole. Su atole. Atole con masa y agua, un poquito de sal y chile. Y con eso Todo aguantan el día. perfecto, ¿verdad? Todo el día en la milpa. Exactamente. ¿Y cómo se llama esta bebida? Bueno, bueno, pueden tomar, por ejemplo, balché, pueden tomar, o pueden tomar... En el caso de los rituales, ¿no? Como los rituales, sagrado. bueno, era el Sí. balché, y aquí comúnmente lo que ellos toman, pozole. El pozole. El pozole, Ya. que es agua con masa, le ponen un poquito de sal y chile. Aclarando que no es el mismo pozole que se conoce en otras partes del Claro, mundo, ¿verdad? claro. Que es como un guiso, ¿no? Exactamente, Esto es diferente. una bebida. Es una bebida, exactamente. Así es. Bueno, amigos de Proyecto Bactún, quizás ya escucharon a un cerdo que está por allá. Podemos ver los Claro. animales que hay en el traspatio de la casa. El trasplante aquí le decimos solar, así le dicen aquí solar. Pasamos solar, aquí, y claro. estos son los animales que realmente pues hay en el traspatio, en los solares de las casas mayas, pues vemos. ¿Podemos pasar? Claro. Muy bien. Qué interesante, porque esto es todavía la conformación que existe en las casas mayas y que de alguna manera también existió en la época prehispánica, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno, aquí podemos ver a las aves, ¿verdad? ¿Qué variedades de aves Bueno, aquí tenemos tenemos patos, gansos, ahí están los gallos allá, hay pavos que ya salieron, por cierto ya salieron a dar vueltas, aquí se dan las vueltas. Estos gallos no corretean, ¿verdad? No, no corretean Porque para normalmente Sí, son- los gallos de pronto suelen ser muy territoriales. exactamente. Y ¿verdad? aquí es un canché, este es el canché. El canché que es un lugar para ¿Para qué sirve el canto? aquí siembran sus hortalizas. ¿Para qué? Precisamente para evitar que los animales que están aquí en el traspatio pues, se coman. Se las coman, coman. no ¿Y suban. qué tipo de plantas podríamos Bueno, aquí, tener en aquí un comúnmente canche? se pone albahaca, se pone perejil, se pone cilantro, se pone cebollina, todo lo que se va consumiendo. Aquí atrás Lo que bueno, se emplea en la cocina aquí maya, como los ¿verdad? pavos, mira, aquí los pavos ya brincaron. A ver, vamos a ver si alcanzamos a ver a los pavos. Ahí están los pavos allá. Importantísimos, ¿verdad? Dentro de Sí, la muy dieta basura. aquí en la península de Yucatán. Pues ahí van los pavos, amigos de Proyecto Bactún. Y la verdad es que todos estos elementos podemos ver que conviven todavía históricamente en el tiempo con las costumbres y tradiciones Exactamente. tanto de la forma de vida de los mayas de hoy, tal y como fue en el pasado también, ¿verdad? Exactamente, que esa es la idea, es la representación de, pues de las costumbres que habían desde el pasado hasta el presente. Entonces esto ya no se observa en cualquier parte, entonces la idea es que... Es correcto, La gente porque lo vaya observando. esto ya nos observa en cualquier sitio. Y Exactamente. hoy, amigos de Proyecto Bactún, pues se los estamos presentando pues para tener una idea, ¿verdad?, de cómo se vivía en la época prehispánica y cómo se sigue viviendo en algunas partes de la zona maya todavía, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, esto que tenemos aquí, estas plantas, ¿qué son, Sergio? Son plantas de nequén, lo que le llamamos el oro verde en el pasado, que es lo que hizo que Yucatán se vuelva una tierra muy próspera. Pues el nequén era aprovechado por su fibra muy resistente, Una fibra con la que se podían hacer diversos productos, ¿verdad? muchísimo. De hecho, hasta ahora se hacen alfombras, se hacen sogas, se hacen muchísimas cosas. Cada vez menos, ¿verdad? Pero en el pasado sí fue una industria muy próspera, como bien tú Bueno, dices. pues Yucatán tuvo una bonanza impresionante, la bonanza más importante en su historia fue a finales del siglo XIX, principios del XX, precisamente por la fibra del nequén, que se exportaban miles y miles de toneladas. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, es un truck. Esto es el truco. Aquí se transportaba pues, carga, se transportaba gente, allá es una bagacera, es donde se depositaba el bagazo del nequén. Y en toda esta zona, que era zona nequenera, había miles y miles de kilómetros de rieles. Ya. Estas rieles eran importadas de... Y estos trucos Extranjeros. llegaban a las haciendas, ¿verdad? En donde A las se haciendas. procesaba el enequén. Exactamente, llegaban a las haciendas, se procesaba el nequén, y una parte se ponía acá, con las hojas, se
transportaba allá a los tendederos, se tendía, se secaba y ya con eso se hilaba. Acá ya tenemos una hiladora, no lo vimos, por cierto. Y aquí son las bagaceras, donde iba el bagazo, y esto se viraba ya, y se botaba el bagazo ya, y seguía su camino. Claro, es decir, esto era como un circuito, ¿verdad? Exactamente. De alguna manera. Exactamente. Pues importante también observar este rasgo de la historia de esta zona, de la zona del Mayab, un lugar místico, ¿verdad? Lleno de historias milenarias, como hemos visto desde épocas quizás en donde los mayas cuentan historias míticas de esos dioses que habrían conformado la humanidad y que, como hemos visto también, han quedado registros de las historias de esas ceremonias mayas en donde combinaban precisamente lo sagrado y lo religioso con aspectos que han quedado marcados, como lo vimos aquí en la cueva, con las manos. Pues amigos de Proyecto Bactún, la verdad es que ha sido muy interesante, una visita muy interesante. Arqueólogo Sergio, gracias, muchísimas gracias por recibir a Proyecto Bactún aquí en este espacio. Existen los ecosistemas, existe la naturaleza y bueno, todo lo que eso conlleva. Y desde luego también espacios como este, aquí podemos ver una veleta que en algún momento estuvo en una hacienda y que hoy está aquí, precisamente en este espacio, y que nos recuerda la importancia de aprovechar también de manera inteligente los elementos para generar los recursos adecuados para poder convivir plenamente con la naturaleza y no dañarla ni afectarla de una manera sobreexplotándola. Así que amigos de Proyecto Bactún, pues la invitación es a cuidar la naturaleza, a venir a estos lugares, a apreciar no solamente el entorno, sino también la historia. En la península de Yucatán, la cultura maya tiene mucho que enseñarnos. Así que amigos de Proyecto Bactún, esa es la invitación. Vengamos precisamente a estos lugares y apreciemos todo lo que hay, como estos sitios, ¿verdad? Que son sagrados, en donde adentro hay agua. Este es un pozo. Pues bien, amigos de Proyecto Bactún, muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido en donde pues hemos platicado y nos hemos acercado a la historia de los primeros habitantes de la península de Yucatán, en esto que es la zona maya de Yucatán. Amigos de Proyecto Bactún, pues gracias y nos vemos en la siguiente.